y amén. Gracias a Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Y vamos a leer lo que nos dice su palabra. ¿Por qué creemos que la palabra es palabra de Dios? Porque dice que toda la escritura es inspirada divinamente y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? En la versión donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tomen asiento, hermanos. Fíjense qué palabra tan poderosa tenemos, donde nos va a ser útil, ¿sí? Porque esta palabra nos va a ser útil para enseñarnos cuántas cosas hemos venido a desaprender cuando venimos a conocer de Dios. Un montón de cosas hemos venido a desaprender y aprender aquí a través de lo que nos enseña su palabra, ¿verdad? Nos ha redarguido también su palabra, porque nos ha dicho que somos pecadores y que teníamos la muerte segura. Pero gracias al amor de Dios tenemos vida y tenemos salvación. Y eso para nosotros pues es algo que es bien importante porque estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos y en todo lo que nosotros teníamos. Ahorita que veíamos la escuela dominical en la madurez, pues veíamos verdaderamente cómo es que Dios va transformando nuestras vidas. Y vimos ahí lo que es la carne con el espíritu y cosas que no se llevan. Porque la carne nos inclina hacia el pecado, pero el espíritu nos redarguye para bien. ¿Y esto de dónde lo hemos aprendido? A través de su palabra. Hemos llegado aquí vacíos. Hemos llegado aquí con cero conocimiento, ¿sí? No teníamos absolutamente nada de conocimiento. Sabíamos que existía un Dios, pero no sabíamos quién era, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos hablaron de Dios, yo me acuerdo mucho que fue para nosotros un momento bien especial que alguien se interesara por nosotros. Yo de niña, en la escasa religión que nosotros llegamos a tener, pero sabía que había un Dios, pero no sabía quién era. O sea, de oídas te había oído, como decía Job, pero cuando vino el encuentro personal con él fue un momento tan especial que verdaderamente decimos no lo cambiamos por nada. Cuando llegó esa oportunidad de vida y de perdón de nuestros pecados fue la bendición más grande, que alguien se haya interesado en nosotros, que haya alguien que haya dado su vida por nosotros. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Ha venido qué? A consolar. Dice que toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor y solamente el Espíritu de Dios que está en este lugar y que está en la vida de nosotros. Entonces, esto nos debe de llenar de cambiar de vida. Si no escudriñamos las Escrituras, si no aprendemos de la palabra de Dios, ¿dónde va a venir a ser nuestro cambio? El que es pecador, pues ha vivido en el pecado. Hasta que no viene y es aclarada, ¿verdad?, la manera de mal vivir que teníamos sin conocimiento de Dios. Pudiéramos tener una religión, pero no a un Dios en nuestro corazón y no conocer al Salvador también en nuestra vida. Y esta es únicamente a través de su palabra. Así es que en esto, hermanos, tenemos que ver cómo es que Dios se ha ocupado de la vida de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús no vino a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Dicen que los marineros, les voy a platicar una leyenda, estaban atemorizados. Se había desatado una terrible tormenta y algunos de sus compañeros se habían ahogado. Estaban perdidos
y les atormentaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Cuánto duraría este viaje? ¿Encontrarían por fin la ruta de regreso a su patria? O sea, perdidos totalmente. Y corría el año de 1492 y el capitán de estos hombres era nada más y nada menos que Cristóbal Colón. Había sido el encargado de llevar a todos los maleantes, porque eran puro maleante. Fíjense la responsabilidad, puro maleante, pero estaban perdidos, y estaban perdidos por sus pecados, estaban perdidos también en no saber a dónde iban, ¿sí? Y en ese año de 1492, donde el capitán de estos hombres, Cristóbal Colón, no podía contestar sus preguntas, porque él también estaba perdido. Los habían llevado a través del océano Atlántico en un curso incierto. Unos decían que la tierra era como un huevo, otros decían que era plana, ¿verdad? Pero nada daba que era redonda. Decían a lo mejor el precipicio y nos vamos, ¿no? No sabían cómo era. Los habían llevado a través del océano Atlántico en un curso incierto en busca de la India. Pero en lugar de la India, descubrió una isla en las Américas. ¿Y qué es una isla? Donde hay agua, donde hay tierra, ¿verdad? Y dice que en esta encontraron agua fresca y salvaron sus vidas. Y así es mismo en la vida de cada uno de nosotros cuando venimos y encontramos la palabra. Ciertamente no teníamos dirección. Una historia similar no fácilmente se repite el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de ahora de cómo se puedan dirigir los barcos, ¿sí? Dice, con gráficas y mapas para dirigir su curso. Los capitanes de barco no se pierden ahora en alta mar. Y aún así, todavía hay muchos que les llega a fallar la tecnología y se llegan a perder. Sin embargo, en tierra firme, muchas personas se sienten como si estuvieran perdidas en un turbulento mar. Y eso llega a suceder en la vida de cada uno de nosotros. Cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, pensamos que estamos en un mar turbulento. ¿Y cómo es un mar turbulento? Un mar revuelto. Un mar que te hace moverte de muchas maneras y que no encuentras. No sé si has entrado al mar y cuando viene una ola fuerte y te arrastra y te da tus buenos jaloneados ahí en el agua y que no alcanzas a pisar, ¿verdad? Quienes saben nadar pues sienten algo bien tremendo. Yo me acuerdo cuando la vez que tuvimos oportunidad de ir a Veracruz, y se los he platicado, Enrique y yo sabemos nadar. Bueno, Enrique ya nadará allá en el mar de cristal y allá él está todo dar. Yo aquí todavía la sigo capoteando. Entonces cuando nos metimos al mar nos llevaron a un lugar que se llamaba ¿cómo se llamaba ese lugar? Donde había mar y había una laguna, La Mancha, en Veracruz. Y pues nos metimos a nadar y fíjense que en el mar es mejor nadar, se siente más práctico nadar en el mar que en la alberca, porque la alberca es agua estancada. Entonces en el mar vas y me acuerdo que empezamos, pero fíjense lo que ocurre cuando hay una laguna y cuando hay el mar. No se ve la turbulencia, pero por abajo te están llevando y te están jalando para adentro. Entonces ya llegó el momento en que yo ya no pisaba. Y el agua cada vez que avanzaba estaba más fría. Entonces en esos momentos le dije a Enrique, ya me había cansado porque pues ya la playa ya se veían las personas así. O sea, quiere decir que ya habíamos avanzado bastante. Y le digo a Enrique, ya me cansé, sálvame. Y me dice, los he platicado, y me dice, no te voy a salvar, a ver cómo le haces.
Ah, qué coraje me dio. Chulo marido tengo, preocupado por mí. Entonces, el instinto que uno tiene, o al menos mi instinto de enojo, fue nadar con todas mis fuerzas y de regreso iba, y él venía atrás de mí y yo venía así y me dice, ahí ya puedes pisar. Ya llegamos a tierra firme, pero fue un turbulento momento en que vivimos, en que, es más, me vino una película y dije, mis hijos, ahora sí que como la Llorona y mis hijos. Y empecé a ver y a decir, Dios mío, ¿qué va a ser de mis hijos? Si me muero, si nos morimos aquí los dos. Pero cuando me dice Enrique, has llegado a tierra firme. Híjole, mi volteón fue agarrarlo así y decirle, ¿por qué no me salvaste? Porque estaba igual que tú. Y cuando estamos igual así, de una manera, cuando no tenemos una firmeza y que estamos en un turbulento mar, y esto que dice que muchas personas se sienten como si estuvieran perdidas en un turbulento mar, así estábamos, no únicamente en el mar, sino en la vida diaria, en nuestra vida diaria. Y nos hacemos muchas preguntas como ¿hacia dónde me dirijo? Estoy perdido, encontraré por fin el camino verdadero. Dios ha escuchado nuestras preguntas y nos ha dado un libro para guiarnos. Y esa es nuestra tierra firme. Este libro, que se llama Biblia, es una herencia que Él nos dejó. Y que ahí vamos a encontrar estabilidad y seguridad. Donde nos vamos a preguntar todas las cosas que quieran preguntarse. ¿Dónde me dirijo? ¿Estoy perdido? ¿Encontraré por fin el camino verdadero? Y Dios nos dice, a ver, aquí está. Aquí está cómo te vas a dirigir por la vida. Entonces, cuando nosotros sabemos que a través de ello podemos encontrar todas las cosas que nosotros vamos a necesitar en nuestra estancia en este lugar, que va a haber turbulencias, ¿no? Lo mismo sucede las turbulencias cuando vas en el avión, te empiezan a decir, va a haber turbulencias, no se pare, quédese amarrada con el cinturón porque va a pasar por una zona de turbulencia. Y cuando pasas por zona de turbulencia, empiezas a sentir cómo el avión se hace así. Eso quiere decir que estamos pasando por un lugar que hay mucha turbación, que hay mucho aire, que está pasando por un lugar difícil. No hay una estabilidad. Cuando nosotros llegamos a conocer la palabra de Dios, llegamos a tener una estabilidad. Aún dentro de que se puedan llegar turbulencias a nuestra vida, podemos saber que estamos en lugar seguro, porque Dios está con nosotros. Y eso es importante. Por eso el origen y la estructura de la Biblia es importante. Nosotros en Escuela Dominical hemos dado, ¿verdad?, la Santa Biblia, que tiene, ¿cuántos libros? 66 libros. Es como una pequeña biblioteca que Dios nos ha dado. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y en el Nuevo? 27. Pues a veces no sabemos ni cuántos hay, ¿verdad? Pero son 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿sí? Durante el periodo de 1600 años aproximadamente, 40 hombres escribieron estos libros. Y así como dijimos de Moisés, que Moisés no estuvo presente el día que Dios hizo y separó las tinieblas de la oscuridad del sol, y vino a ser el sol, vino a ser la luna, las estrellas, separó el agua de la tierra e hizo toda la creación. Pero Moisés no estuvo presente, pero Dios sí estaba presente. ¿Y sabe qué?
que quería que llegara a nosotros el conocimiento de cómo había sido creada la tierra, cómo había sido creado el hombre. Entonces, cuando nosotros vamos y decimos, ¿qué interés tiene Dios por nosotros? ¿Qué interés tan grande tiene Dios por nosotros al dejarnos su palabra? Y a veces despreciamos con no leerla, con no tener atención. Fíjese nada más, haber estado en esos momentos que nadie estaba, más que los primeros pues fueron Adán y Eva. Tuvieron a sus hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después vino Noé. ¿Quién nos iba a narrar del diluvio? Como lo hizo a través de su palabra. ¿Cómo nos iba a narrar de un Abraham que salió de la tierra de Ur de los Caldeos con fe, con una esposa, donde ahí fabricaban estatuillas de dioses? Y cómo Dios vino a hacer el milagro en la vida de ellos, aún siendo estéril Sara. ¿Cómo lo pudimos saber? ¿A través de qué? A través de la palabra. Fíjense cuántas cosas hemos descubierto a través de ella. De cosas que la gente, el otro día le preguntábamos a alguien, oye, ¿y tú sabes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues es que creo que nació. No, pues sí nació. Dice, pero pues no sé mucho de él. Y mucha gente está así. Aquí hemos explicado el nacimiento, hemos explicado el origen. Génesis es el origen de todo. Y ahí Dios nos ha llevado a través de su palabra. Hemos visto el éxodo de cuando ellos llegaron a Egipto por medio de José y estuvieron 420 años ahí. Y tuvieron su salida porque Dios veía cómo estaban sufriendo y la liberación de ellos, y levantó a un hombre que iba a ser el que los iba a sacar de ese lugar, y era Moisés. Los llevó, vimos cómo se abrió el mar para que pudieran pasar ellos en seco. Lo hemos aprendido a través de ¿qué? A través de la palabra. Entonces, a través de ella hemos navegado muchas cosas en nuestra vida, pero hemos aprendido mucho de ella, de todo lo que Él tiene para con nosotros. Entonces, si estamos hablando que durante 1600 años aproximadamente 40 hombres escribieron estos libros, ¿sí? La Biblia dice que estos personajes eran hombres santos de Dios. Por algo sabía que iban a obedecer a lo que Él dictara y lo iban a dejar. Dios hubiera podido, ¿de qué manera dio las tablas de los mandamientos? ¿Con qué? Con su dedo. Dice que le dio las tablas a Moisés y las escribió con su dedo. Bien hubiera podido haber escrito la Biblia con su dedo y no tomar a ninguno de estos hombres. Pero sin embargo, Dios quiso llamarlos como nos ha llamado a nosotros, para formar parte de lo que Dios ha escrito en su palabra. Amén. Entonces, esos 40 hombres escribieron estos libros. La Biblia dice que estos personajes eran hombres santos de Dios. Eran reyes, campesinos, poetas y comerciantes militares y líderes religiosos. Provenían de diferentes niveles sociales, diversas ciudades e intereses variados. Unos ni se conocían. A Moisés lo conoció Josué, lo conoció Caleb, pero todos, muchos más, no conocieron ni a Moisés, ni a Josué, ni a Caleb. Pero los conocemos por medio de ¿qué? De la palabra.
Ahí hemos llegado a conocer por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces eran diversas ciudades e intereses variados. Los libros de la Biblia cubren muchos temas diferentes, como historia, profecía y poesía. Tiene cantos y sabios consejos llamados proverbios. Contiene historias interesantes para jóvenes y ancianos. Cuando dice la gente o muchos jóvenes, ay, eso es para viejos. Fui joven y dice David, y aún envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué encuentro tuvo David con Dios? Cuando era un pequeño, 14 años. Y él fue rey. Saúl, ¿cómo sabemos la historia de Saúl? ¿Cómo sabemos la desobediencia de Saúl? A través de la palabra. ¿Cómo vemos que tenía el corazón de Dios David? A través de la palabra. ¿Cómo vemos que David no pudo construir el templo? A través de la palabra. Porque él había derramado mucha sangre. Pero ¿quién estaba? Su hijo Salomón, que le iba a ser dado la construcción del templo. ¿Cómo sabemos de la vida de David? Por medio de la palabra. ¿Cómo sabemos que hubo reyes buenos cuando se dividió el reino? El del norte y el del sur, el de Israel y el de Judá. A través de la palabra. ¿Cómo hemos descubierto? A través de todas las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento para que tuvieran cumplimiento en el Nuevo Testamento. A través de la palabra. O sea, ¿qué es esto? Es oro puro. Es una herencia que no tiene precio. Es una herencia que no tiene precio, que Dios nos ha dado y otorgado el privilegio de saber leer. La han hecho a nuestro idioma. ¿Sí? Y durante muchos años han querido exterminarla. Pero lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Entonces, cuando vemos esas historias interesantes para jóvenes y ancianos, sin embargo, todo concuerda muy bien porque tiene un tema central: la relación entre Dios y el hombre. Desde el principio la tuvo Dios, esa relación de Dios con el hombre, desde el principio de la creación. ¿Quién visitaba a Adán todos los días? Dios. O sea, Dios estaba al pendiente de ellos, pero fíjense los momentos que no tenemos ubicación en nuestra vida y teniendo directamente a Dios enfrente de ellos, tuvieron la decisión de no hacer caso a lo que Dios había dicho. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor podemos estar en las mismas condiciones? A lo mejor podemos seguir teniendo una religión, pero no seguir las instrucciones de Dios. ¿Cómo vimos que Noé hizo el arca? Le mandó un mapa o le mandó una gráfica a Noé. No, a través de las instrucciones que Dios le daba. ¿La hizo perfecta? Sí. Eso es lo que hace Dios, a través de lo que nos dice, perfectas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todo concuerda muy bien, porque tiene un tema central: la relación entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el propósito de la Biblia, hermanos? Dios nos dio la Biblia, pero también los hombres que la escribieron. ¿Cómo podemos decir? Si bien pudo con el dedito el Señor haber escrito, pero sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo que tomar de los hombres santos de Dios, apartados de Él, para poderle escribir, ¿sí? Los 40 hombres que escribieron la Biblia fueron divinamente inspirados, es decir,
que el Espíritu Santo dejó en la mente de los autores los pensamientos que Dios quería que se escribieran. Por eso cuando leemos en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dios no hace cosas que estén mal. Dios hace las cosas perfectas. Si leemos la escritura, que es inspirada por Dios y que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, ¿verdad? Y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿y qué somos? Hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Para eso nos prepara. Esa es la misión, ese es el tema central de Dios, que nosotros tengamos esa relación con Él, para que vivamos verdaderamente convencidos de lo que Dios tiene para con nosotros. Dios nos ha dado instrucciones para que vivamos rectamente, porque desea lo mejor para nosotros. Sabe que cuando no vivimos conforme a sus principios, nos hacemos daño a nosotros mismos. Sufrimos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y especialmente en nuestro espíritu, cuando no lo tenemos a Él. La mejor manera de evitar hacernos daños consiste en obedecer su palabra al pie de la letra. Por medio de ella conocemos a Dios personalmente. Comprendemos que sus caminos representan lo mejor para quien creen, para nosotros. Tenemos un Dios que no quiere lo bueno, sino lo mejor para nosotros, ¿sí? Al igual que una gráfica o una guía, dice, su palabra fue escrita para que en ella buscáremos ayuda y fortaleza. Podemos decir, cuán maravilloso que siempre contemos con sus instrucciones personales a nuestra disposición. Es un libro que lo tenemos y lo podemos abrir a la hora que querramos, en el momento que deseemos, y que ahí va a estar permanente y para siempre, porque el cielo y la tierra, ¿qué dice? Pasarán, mas su palabra no pasará. Estas instrucciones vienen a través de lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, ¿sí? Como dice ahí, 2 de Timoteo 3:16 y 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Que alguien nos diga, oye, a ustedes les lavaron el coco. No, hombre, no nada más el coco. Nos han lavado todo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Necesitábamos una transformación y Jesús la ha hecho, ¿sí? Por eso que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo ha preparado nuestras vidas para toda buena obra? Segunda de Pedro 1:19 al 21 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no es de a ver si es segura, no, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Estábamos en tinieblas y venimos a la luz. Y la palabra es como antorcha que nos va revelando cómo es que tenemos que ir caminando, ¿sí? Dice, entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue porque se les ocurrió a los que le escribieron, sino porque fue inspirada por Dios. Sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Da credibilidad entonces, si nosotros creemos en ella, que esto todo es inspirado por Dios. Y cuando dice que lumbrera nuestro camino, dice el Salmo 119:5, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nos ha hecho entender que a través de ella hemos podido encontrar el camino que nos lleva a vida eterna. Amén. Así es que esta tarde esforcémonos, hermanos. Verdaderamente tenemos un libro que es el libro de todos los libros. Es un libro inspirado de parte de Dios. Fíjense nada más, ¿no? El tener, oye, esto que está diciendo aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ay, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Y si están apostatando de la fe? ¿Con doctrinas tergiversadas? Así es. ¿Y cómo vamos a conocer que estamos en el camino verdadero? A través de ella vamos a saber, esto que está diciendo no es verdad. Esto que están llevando o que nos están diciendo que esto hagamos, esto no dice aquí. Si aquí me lo dice, es que es verdad. Y si aquí me dice que no lo haga, es lo que tengo que hacer. ¿Tenemos instrucciones claras? Bien claras, hermanos. Entonces, hoy en esta tarde, de verdad se los digo, hagamos un esfuerzo grande y maravilloso. Tenemos estudio de mujeres los jueves. Tenemos biografías de los grandes cristianos los viernes y oración. Tenemos un sábado al mes los jóvenes. Están los varones a las 9 de la mañana. Y está nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, pero primeramente intercediendo con la palabra. Estamos por todas las necesidades que tenemos. Quiere decir que tenemos lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y domingo, donde nuestra Biblia no dice se cierra y hasta el domingo nuevamente con lo que nos vayan a dar ahí. No, la tenemos para todos los días. Amén. Así es que entonces, ¿queremos conocer más de cerca a Dios? A Jesús y al Espíritu Santo, tenemos que leer, hermanos. Si no estamos desperdiciando el tesoro que tenemos aquí a través de ella. Amén. En esta tarde agradecemos a Dios por esta palabra. Yo espero que haya quedado. Yo sé que a lo mejor tengo voz de hipnotizante, porque veo a muchos que ya, no sé si sea por temprano, pero a veces puede ser en la tarde. Y es un murmullo de que dicen, es que ya las personas grandes se duermen. Aquí no hay tantas personas grandes. Y muchas les da el vértigo del sueño. Pero pongamos atención, hermanas y hermanos, porque necesitamos estar alertas. Los tiempos vienen cortos. El Señor pronto va a venir. ¿Y lo dice quién? Su palabra. Decía Pablo, está más cerca desde el día en que creí. Y sí es cierto, cada día que pasa estamos más cerca. Eso quiere decir que esta semana avanzamos una semana más para que llegue más pronto el Señor. Así es que ¿cómo tenemos que estar? Alertas, ¿verdad? Dispuestos. A lo mejor el día de ayer pues nos desvela, es sábado, las películas, échate unas 10 hasta que los ojos se nos pongan rojos, sin dormir. Tómate varias tazas de café, ¿no? Ayer me tomé un café. Ay, Dios, casi vengo en vivo, pero sigo sin tener sueño. O sea, sigo todavía así, sin tener sueño. Y dirá, ay, hermana, pues usted porque se tomó el café. Porque sabía que tenía que... Nunca me he dormido en un servicio, hermanos. Gracias a Dios. Nunca me he dormido porque sé que Dios tiene... Es como ignorar. ¿Qué les pareciera cuando estamos hablando, hermanos?
y que se duerma la gente con esta que estás platicando. ¿Qué pasaría? Dirías, qué falta de atención, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Dios está hablando, hermanos? Y que viene así, como una capa, así, que empieza, ¿no? Y empiezan a caer los sueños, ¿no? Es más, cuesta trabajo abrir los ojos, ¿no? No hablo quedito. Yo creo que la palabra de Dios no es aburrida, pero es a lo mejor nuestro cansancio espiritual que nos lleva a no poner atención a ella. Podemos estar muy cansados, de verdad así se los digo. Y hemos estado, o sea, hemos caminado durante 45 años en el camino de Dios. Y la verdad a veces, no les voy a decir que no, hay momentos en que me quiere ganar, ¿no? Como ahora que estuvimos allá en Aguascalientes, ¿no? Y llegó un momento en que, híjole, ¿no? Estaba yo así media lampareadona, pero dije, no, ¿qué pasó, no? Inmediatamente a agua o a ver qué cosa, ¿no? Para despertarme. ¿Por qué razón? Por respeto a la palabra de Dios. Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Así es que tengamos mucho cuidado, porque a lo mejor ahorita, pues, ¿qué fue? Pues mira, algo empezó, pero no sé ni cómo terminó, ¿no? Entonces decimos, ¿qué te llevas a lo largo de la semana? Pues no sé, 66 libros. Creo que inspirados por Dios. Creo que el tema central, ay, pues no sé. La verdad no sé. No, hermanos, por honrar a Dios y por respeto a su palabra, si están cansados, párense y aviéntense. Ahí hay harta agua. Listo. Honremos a Dios con su palabra. Amén. Es la que nos va a dar vida y es la que nos sostiene. Amén. Así es que, hermano Ricachá, no, ahorita ya está hasta sonriente el Ricachá. Dice, no, ya me eché mi pestañita. ¿Qué más viene? ¿De qué se trató la palabra, hermano? Del sueño. Ahí está. ¿Ven cómo él tiene razón? Absolutamente, ¿no? Así es que vayamos y enfoquemos nuestro lente en el Señor, hermanos, ¿sí? Porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo su palabra. Amén. Es como cuando los discípulos, ¿no? Y estaba orando Jesús y los invitó para que fueran a orar. Pero era tal el cansancio de ellos que ¿qué fue lo que pasó? ¿Estuvieron con él orando? Se quedaron dormidos, ¿no? Y él ya estaba por dar el paso para ser crucificado. Necesitaba el aliento de ellos. ¿Necesitamos el aliento de su palabra? Amén. Vamos a ponernos de pie. Ay, es que no sabe qué rico me sabe este sueño aquí. Es el lugar en que más puedo descansar. Ay, qué padre que pueda descansar. Pero tenemos una casita para descansar, hermanos. ¿Tenemos una camita? ¿Verdad que sí? ¿Tenemos una almohadita? ¿Verdad que sí? Ahí es a donde se duerme. Pero allí no nos da sueño. Ese no es mi problema, hermano. Ese es su problema. Ahí la cama se hizo ¿para qué? Para dormir y descansar. Aquí no tenemos. ¿Quieren que les pongamos camas en lugar de sillas? No, pues al rato enroscados ahí. Ahora las cobijas, hermana. Ahora échenos harta cobija para dormir y descansar. No, hermanita. ¿Bracerito? No, pues si ya.
Pero hermano, ya ahorita ya no hace tanto frío. Ya lo que va a necesitar es agüita fría, ¿no? Como para ponernos truchas. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Si no la entendieron, ahí está nuevamente para que se repita. Por los que quedaron en un momento flotando y no la escucharon, ahí está, ¿verdad, Toño? Ahí está. Entonces, doble por los pasos que se me fueron y no los alcancé. Pero ahí está. O sea, si no la termino de escuchar aquí, ahí va a estar. Así es que usted dirá en qué episodio se quedó y no le entendió. Entonces, no se quede sin la bendición de la palabra. Padre, te adoramos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, aunque la hemos tenido, mi Dios, pero valorarla, el cómo fue escrita, el cómo te has dirigido para que nosotros aprendamos de ella, Señor, y nos mantengamos en firmeza, Señor, en ti. Hoy agradecemos infinitamente por esta palabra, por la Biblia, Señor, que nos ha sido entregada en las manos, la herencia que tenemos de parte tuya. Las cosas que tú, Señor, desde el principio hiciste en el Génesis, en el comienzo y el origen de todo, como hasta el terminar en Apocalipsis, Señor. Hoy agradecemos infinitamente por ello, porque nos has permitido también aprender a leer, Señor. Hoy agradecemos por ello, pero también tenemos un oído en el cual podemos escuchar. Y dice que la fe viene del oír y del oír tu palabra. Señor, permítenos descansar los sábados para venir lúcidos el día domingo, Señor, para tener esa palabra que va a edificar nuestra vida, Señor, y nos va a hacer entender muchas cosas de las que nosotros quizás no hemos llegado a entender, Padre. Pero agradecemos por esta palabra, Señor. Agradecemos y tu palabra va con un propósito con el cual ha sido enviada, Señor. Y yo sé que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Hoy en esta tarde queremos agradecer por ella, mi Dios, por habernos permitido estar en este lugar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y permítenos, Padre, que esta palabra haga mella en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos vamos a ir de este lugar, mas nunca de tu divina presencia. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Y permítenos que a lo largo, al inicio de esta semana, Señor, tú vayas al frente de nuestras vidas, Señor. Que tú vayas y nos dirijas, que tengamos nuestro tiempo especial, Señor, de la lectura, del escuchar, Señor, de que esta palabra es importante, que ciertamente muchos sabemos que son 66 libros, que está dividido en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento con 39 libros y con 27 del Nuevo Testamento, que fueron 40 los escritores, pero todo lo que nos relatas ahí es inspiración divina. Por lo tanto, agradecemos, Señor, por haberla, Señor, hecho a nuestro idioma también, porque tenemos acceso a poderla leer, Señor. Muchas gracias, porque en cualquier lenguaje, Señor, ha habido traductores que han puesto la Biblia, Señor, a su idioma o a su lengua, Señor. Por lo tanto, agradecemos, mi Dios, esta palabra que es viva y eficaz, Señor, para nuestras vidas. Que seamos oidores y hacedores de ella, Señor. Permítenoslo hacer. Y agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro.